El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Roberto Coronado Zarco es médico especialista en medicina de rehabilitación y cuenta con alta especialidad en rehabilitación ortopédica. Es subdirector de medicina de rehabilitación en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra, coordinador académico de la Maestría en Ciencias de la Salud en Investigación Clínica, con sede en la misma institución. Además, es profesor adjunto del curso de especialidad en Medicina de Rehabilitación y curso de alta especialidad en Rehabilitación Ortopédica. Es presidente del Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación, AC. El doctor Coronado hablará sobre alteraciones biomecánicas en fracturas vertebrales en el adulto mayor. Mi nombre es Roberto Coronado, soy médico especialista en rehabilitación con un curso de alta especialidad en rehabilitación ortopédica. Antes de comenzar, quisiera agradecer la amable invitación de los organizadores de este congreso para estar el día de hoy con ustedes platicando sobre algunas consideraciones de las alteraciones biomecánicas en fracturas vertebrales en el adulto mayor. Sabemos que una vez que se presenta una fractura en un adulto mayor, esta puede condicionar mortalidad, puede condicionar que incrementen o se exacerben las morbilidades, puede condicionar sintomatología como dolor de espalda que puede llegar a cronizarse y esto provocar limitación funcional. Sabemos que cuando se presenta una fractura vertebral, durante el primer año existe el riesgo de una segunda fractura y esto es alrededor de un 20%. El riesgo de segunda fractura incrementa de 4 a 7 veces después de la fractura inicial. Este incremento es exponencial con el mayor número de fracturas. El incremento del riesgo de fractura del esqueleto apendicular también incrementa. Es decir, un ejemplo de esto puede ser la fractura del cuello femoral, que después de una fractura vertebral puede incrementar hasta 2.8 veces. Y esto genera lo que se conoce como la cascada de fracturas vertebrales. Dentro de los factores que influyen para que se desarrolle la cascada de fracturas vertebrales una vez que se presenta la fractura inicial, están las propiedades óseas, las propiedades neurofisiológicas y las propiedades espinales. Las propiedades óseas están condicionadas por la densidad mineral ósea que forma parte de la calidad ósea, también la distribución intravertebral de la masa ósea y el deterioro de la microarquitectura. Y dentro de las propiedades neurofisiológicas se ve alterado el control motor, que va a repercutir sobre el balance, y esto va a condicionar miedo y dolor, lo que va a condicionar movilidad funcional limitada. Las propiedades espinales se ven afectadas de dos formas, en las locales y en las globales. Las locales se ve afectada la macroestructura vertebral, la integridad del disco vertebral y las características de la fractura basal. Dentro de las globales tenemos las curvaturas espinales, la carga espinal y debilidad muscular. Durante el envejecimiento de la columna, sabemos que va a disminuir la masa ósea y también va a haber cambios degenerativos. Estos cambios degenerativos afectan al disco, a la plataforma vertebral, a las articulaciones facetarias, a los músculos y ligamentos y a los cuerpos vertebrales. Estos son los llamados cambios degenerativos y entre la disminución de la masa y estos cambios degenerativos se van a dar consecuencias biomecánicas. La degeneración discal y la degeneración de la plataforma están muy estrechamente vinculados. La degeneración discal está relacionada a alteraciones en la síntesis y degradación de la matriz, y esto a su vez está vinculado a disminución de agua, disminución de glucoproteínas e incremento de enzimas proteolíticas. Dentro de la degeneración de la plataforma, sabemos que esto va a provocar que disminuya la permeabilidad, que haya una penetración de nervios y vasos,
y esto nos traduce como un incremento de citocinas y proteasas. Esta está vinculada a un incremento o una inflamación local que nos va a hacer un círculo vicioso con la disminución de la permeabilidad y la penetración de vasos y nervios, y esto pues, es una fuente de dolor crónico. Esto también nos va a incrementar la vascularidad y va a provocar un adelgazamiento con fracturas de cartílago y va a provocar esclerosis subcondral. Esto está vinculado con el espesimiento del borde vertebral y estas fibras de Sharpei con la generación de osteofitos. Esto nos va a llevar a una pérdida de la presión hidrostática, una disminución en el espacio y cambios de descomposición que nos va a llevar al incremento de fragilidad distal con fracturas y grietas, y esto a su vez nos va a traducir una disminución de la fuerza mecánica entre el disco y la plataforma. Con la degeneración del disco se producen problemas dentro de la cinemática de la columna. Se ve afectado el líquido y el estado sólido. Esto provoca asociado a una carga repetida, va a producir una pérdida de altura que va a estar vinculada con el abombamiento. Este abombamiento va a afectar lo que se conoce como el stress shielding, la capacidad de absorber esas cargas o distribuirlas, como lo vemos en este ejemplo, donde la distribución que se tiene de distintas regiones de los cuerpos vertebrales en un disco sano y cómo se ve afectado e incrementado en un disco dañado. Esto se va a traducir en una sobrecarga de los elementos posteriores que va a provocar degeneración de estos elementos y va a afectar la morfología de las fracturas vertebrales. La fuerza mecánica de la plataforma se ve afectada porque existe un vínculo entre la presión hidrostática y esta fuerza mecánica. Este vínculo se debe a la densidad mineral ósea y al hueso subcondral y a los fenómenos de remodelación, específicamente a la degeneración. Esto está asociado con el adelgazamiento, fisuras y la calcificación del cartílago, que se va a traducir en esclerosis subcondral. Esta degeneración discal está vinculada con incrementos de carga de soporte, que va a traducirse en lesiones cartilaginosas, hipertrofia inflamatoria de sinovia, la formación de osteofitos y la esclerosis subcondral. Estos nos traduce en degeneración facetaria, y esta degeneración facetaria es parte de un proceso de remodelación o sufre un proceso de remodelación que va a modificar la estabilidad por la hipertrofia y va a afectar directamente a la movilidad disminuyéndola. Esto va a provocar que haya mayor carga para el desarrollo de fenómenos de desplazamiento como la espondilolistesis y que haya compresión en los conductos laterales. Esta degeneración también va a afectar a los ligamentos de manera negativa, ya que va a incrementar la proporción de elastina a colágena y van a incrementar los puentes cruzados de colágeno, disminuyendo la elasticidad y la capacidad para soportar fuerzas. Esto va a provocar una disminución de la altura y va a disminuir la presolicitación del ligamento amarillo. Esto va a provocar una remodelación del grosor del mismo. Y esto va a condicionar una disminución del espacio que se ve vinculada al conducto lumbar estrecho. El incremento de la cifosis en la columna por los factores que ya describimos previamente está condicionando un incremento en la carga multisegmentaria. Esto se ve afectado también por los ajustes posturales anticipatorios que van a provocar una desregulación en la cocontracción de manera simultánea de los músculos agonistas y antagonistas o de los flexores y de los extensores del tronco. Esto va a comprometer el balance y va a provocar un incremento en las caídas. Esto lo podemos ver explicado en el trabajo que presenta Greg ante la modificación del balance sagital en presencia y en ausencia de fracturas en relación a la actividad muscular del grupo extensor y del grupo flexor. Aquí vamos viendo distintas condiciones de balance sagital donde vemos la actividad muscular relacionada a las alteraciones en las curvaturas de la columna. El incremento del ángulo de la cifosis torácica incrementa las fuerzas compresivas en la columna.
La cifosis no es la única determinante de la distribución de la masa corporal y su efecto biomecánico, como lo son la postura y los parámetros morfológicos. Las estrategias de ajuste postural y el grado en que son capaces de adaptarse afectan el ambiente biomecánico. El término congruencia en la columna significa que la curvatura de la cifosis torácica es proporcional a la curvatura lordótica lumbar, afectando en forma directa la distribución de la masa corporal. El incremento de la cifosis torácica, sin cambio concomitante de la lordosis lumbar, condiciona una postura no compensada, como lo vemos en el primer ejemplo, y que es incongruente. Sin embargo, el sistema de ajuste corporal puede ajustar la inclinación pélvica hacia atrás, lo que condiciona una postura compensada incongruente, como lo vemos en el ejemplo de en medio, lo que permite redistribuir el centro de masa, aunque las curvaturas no sean balanceadas. En un estudio publicado por Bruno en el año 2012, fue un ensayo virtual para observar el efecto en un plano sagital sobre la modificación de las curvaturas, considerando la curvatura torácica, la lordosis lumbar, la inclinación pélvica y el ángulo de incidencia pélvica, tomando en cuenta dos condiciones: sin carga y con carga de 5 kilogramos en cada mano con el codo flexionado a 90 grados. En esta figura podemos observar en representación esquemática la variación de los grados de 50 a 75 en cada una de las tres condiciones. Los resultados que obtuvieron fue, tomando en consideración la carga en T8 y en T12 en una postura parado simple y parado soportando el peso en T8 y en T12. Aquí podemos ver en la línea con puntos cómo fue una postura no compensada, en la postura congruente y en la postura compensada. Vemos cómo se distribuyó las fuerzas compresivas a lo largo de la columna establecida en newtons, dependiendo de los grados de modificación de cifosis que vemos en la parte de abajo. En síntesis, podemos decir que el efecto de la cifosis en la columna en el adulto mayor está determinado por la distribución de las cargas generadas en la masa corporal sobre ella. Y esto está determinado por la postura, los parámetros morfológicos y estructurales y el control motor que determinan la capacidad de adaptación de todas estas estructuras ante las solicitaciones a las cuales es sometida la columna. Agradezco su atención y si existiesen preguntas, dudas, sugerencias o comentarios, estoy atento a ellos.